el uso de los datos para campañas de comunicación. Esta presentación la hará Óscar Muñoz de Havas. Óscar trabaja en el ámbito de, es un especialista en social media, en Havas, y muy metido en todos estos temas de datos, y especialmente analizando, así en tiempo real, el efecto de campañas sobre las redes sociales y viceversa. Y cuando nos encontramos me presentó una serie de ejemplos de cómo Havas estaba utilizando distintas herramientas, y creo que es interesante también en preámbulo a la mesa posterior tener ideas de cómo se utiliza. Te dejo la palabra. Pues muchas gracias, Nicolás. Bueno, como Nicolás te ha dicho, trabajo en Havas Media. Havas Media es una agencia de medios y trabajo en el contexto de un grupo que se dedica al desarrollo de proyectos de innovación. Entonces, la idea un poco de esta presentación es enseñaros una serie de casos prácticos sobre cómo nosotros aprovechamos el Big Data como soporte y ayuda a la toma de decisiones a la hora de dirigir las campañas de comunicación. Entonces, Havas Media es una agencia de medios. Las agencias de medios nos dedicamos a optimizar la inversión en marketing y en comunicación de los clientes, y para ello pues tenemos definido un proceso que se resume en 3 etapas, ¿no? La primera de ellas pues consiste en entender el comportamiento de los consumidores, qué procesos siguen para tomar las decisiones de compra de los productos, qué factores les hacen recomendar a las marcas a los consumidores, y a partir de ahí pues tratamos de diseñar una estrategia de comunicación. En la siguiente etapa pues lo que procuramos es activar esa estrategia de comunicación en un entorno que cada vez es más multicanal. Estamos pasando de la compra de medios en offline, en televisión, en radio, en prensa y demás, a comprar medios online, medios pagados online, no solamente a eso, sino también pues a tratar de viralizar, de mejorar la reputación de las marcas en los medios que no controlan las marcas, ¿no? Como los medios ganados, los social media y demás, ¿no? Y además, pues cada vez se nos demanda más que podamos reaccionar y podamos comunicar y tomar decisiones en tiempo real, ¿no? Y establecer mecanismos más automatizados o semiautomáticos de poder comunicarnos con los consumidores en tiempo real. La siguiente etapa es la de optimizar los procesos de comunicación, es decir, monitorizar el rendimiento de las etapas anteriores, analizarlos de manera crítica y tomar decisiones sobre cómo redefinir las estrategias y cómo podemos pues reconfigurar todos los procesos de comunicación. Y cada vez más, en el centro de esas 3 actividades, estamos colocando los datos, es decir, cada una de esas actividades se basa en el análisis de algún tipo de dato que nos ayude a la toma de decisiones. Entonces, dentro de esos datos tenemos datos de diverso tipo, ¿no? Tenemos datos que proceden de la publicidad online, de la publicidad en medios pagados online, de los banners y vídeos que colocamos de los anunciantes en los distintos medios online, datos procedentes de medios sociales, ¿vale? De cuáles son las opiniones de los consumidores en los medios sociales, cómo se relacionan, datos procedentes de buscadores, ¿vale? De cuál es el rendimiento pues de las estrategias de búsqueda en Google, en Bing, etcétera, datos propios de consumidores, de sus CRMs, de sus ventas, etcétera, datos propios de la analítica de los sites de nuestros anunciantes y datos de la publicidad offline, ¿no? De televisión, de radio y demás que siguen contando, ¿no? en estos procesos de decisión. Entonces, respecto a la variedad y la velocidad de esta fuente de datos, trabajamos con datos que pueden estar altamente estructurados, como es el caso de la mayoría de las fuentes de información, tienen un formato bien definido y están bastante estructurados y sabemos con qué trabajar. Pero en el caso de los medios sociales, pues nos encontramos con unos datos que están muy desestructurados. Principalmente son textos, tenemos que aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje para poder estudiar esos datos, para poder obtener dimensiones, segmentos y demás, que luego cruzar con el resto de datos, ¿no? Desde el punto de vista de formatos, pues la práctica totalidad de fuentes de datos son heterogéneas, es decir, cada proveedor define un formato. El formato que nos da, por ejemplo, Facebook para darnos la información
de lo que se publica sobre las marcas en ese medio es muy diferente al formato que nos da Twitter. El formato que nos da Google Analytics es diferente al formato que nos da Adobe Omniture o IBM Coremetrics y demás. Entonces, parte de los esfuerzos que tenemos de análisis de datos los gastamos en transformar, en armonizar y en normalizar esta información. Y desde el punto de vista de la granularidad y de la velocidad con la que se van produciendo esos datos, pues nos encontramos desde datos que se producen prácticamente al segundo hasta datos agregados pues a nivel horario, a nivel mensual, etcétera, ¿no? Dependiendo también un poco del medio. Entonces, está un poco una idea de la gran disparidad de datos y de la heterogeneidad con la que tenemos que trabajar pues, en nuestro día a día. Desde el punto de vista del volumen, bueno, todavía no hemos llegado al petabyte, pero estamos cerca. Trabajamos pues, con fuentes de datos que están en torno a los cientos de teras, con volúmenes que en el caso de la publicidad digital están en torno a 1,3 billones de registros, billones no americanos, sino españoles, miles de millones de registros, millones de registros, o en el caso de social media, pues con miles de millones de registros, ¿no? Entonces, el volumen de datos pues es importantísimo. ¿Vale? En el caso de la publicidad online, aunque trabajamos con ello, no lo consideramos como una fuente de datos de Big Data, porque habitualmente lo podemos manejar con un Excel o con una base de datos convencional. Y en el caso de datos propios de cliente, pues depende también del cliente, del CRM que integremos y demás. Realmente las agencias de medios llevamos trabajando con aplicaciones y con análisis de Big Data desde hace más de una década, ¿no? Incluso muchas de esas aplicaciones pues son tan antiguas como la web. Por ejemplo, tenemos aplicaciones de planificación en medios digitales cuyo fin es comprar espacios publicitarios en medios online pagados, ¿no? Comprar espacios publicitarios, por ejemplo, en Google, comprar espacios publicitarios en Facebook, comprar espacios publicitarios en medios de prensa online, etc. Entonces, estas aplicaciones lo que realizan es un análisis de Big Data para encontrar los planes de medios que maximizan el rendimiento de la publicidad, ¿no? Basándose pues, en métricas principalmente de analítica web, ¿no? Y ejemplos de estas herramientas, pues, por ejemplo, Demand-Side Platforms como MediaMarkt o Trading Desk como Afiper, ¿no? Para otro tipo de aplicaciones, pues son las que nos proporcionan analítica de sites y nos permiten mejorar la experiencia de usuario en los medios digitales. Y bueno, pues ejemplos son las herramientas de analítica web conocidas por todo el mundo, como Google Analytics, IBM Coremetrics y Adobe Omniture. Estas aplicaciones llevan más de 10 años en el mercado y trabajan con grandes cantidades de datos. Y otras aplicaciones más recientes, pero que también tienen una trayectoria bastante larga, pues son las herramientas de análisis de medios sociales y CRM social, ¿no? Que permiten pues, realizar análisis de reputación de marca en los medios que no controlan los anunciantes, ¿no? Entonces, como comento, este tipo de aplicaciones están en el mercado, son una realidad, no son nada novedosas y están presentes en nuestro sector pues, desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, la idea no es explicar esas aplicaciones, que son del mundo dentro del sector que las conoce, sino hablar de otra serie de aplicaciones también de Big Data en las que estamos trabajando y que nos permiten pues realizar una serie de análisis de datos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la fase de comprensión y de entendimiento del cliente, pues voy a explicar tres aplicaciones. Una de ellas es una herramienta que permite estudiar los procesos de decisión de compra de los consumidores a través de la información que generan en medios sociales. Otra herramienta que permite realizar un análisis de series temporales para detectar y explicar anomalías que se producen en el ruido social y que además permite establecer correlaciones y buscar explicaciones al ruido social pues, en las campañas publicitarias. Y otra herramienta que permite entender pues, cuál es la comunidad de una marca, ¿no? Permite detectar pues, cómo se estructura la comunidad de marca, identificar los diferentes roles de usuarios y estudiar pues, cuál es la propagación del mensaje publicitario. Entonces, la primera de las aplicaciones es la que está destinada a segmentar consumidores. Esta aplicación lo que nos permite es realizar un seguimiento en las distintas fases del proceso de compra, en el funnel clásico, de cómo se distribuyen los consumidores de acuerdo a combinaciones de segmentos, tanto demográficos como psicográficos, ¿no? Esos segmentos pues, son el género, la localización geográfica,
las emociones que expresan los consumidores sobre las marcas, por ejemplo, cuántos consumidores que tienen una experiencia post-compra están satisfechos con el producto, cuántos están insatisfechos, qué temas de conversación, de qué temas de conversación hablan cuando están en una fase concreta, ¿no? Por ejemplo, cuando están en la fase de evaluación, cuáles son los atributos de marca de los que están hablando, los que están comparando con otras marcas, con los productos y demás. En qué medios están vertiendo esas opiniones y, bueno, de qué marcas están hablando. Y además, bueno, pues otros atributos, como los atributos de marketing mix, ¿no? Pues a ver si están hablando del producto en sí, del precio del producto, si están hablando de la publicidad, si están hablando del punto de venta. Entonces, bueno, he dejado aquí unas visualizaciones entre las muchas que puede ofrecer la aplicación que hemos desarrollado, que nos permite, pues, ver distintos insights, ¿no? La primera de ellas, la de la parte superior izquierda, vemos una distribución de consumidores por género y por comunidad autónoma, consumidores que están hablando sobre las marcas Zara, Mango o H&M. ¿Vale? Realmente analizamos los tweets geolocalizados, los perfiles de usuario, e inferimos, pues, de dónde son, qué género tienen, y podemos sacar este tipo de distribuciones. En la de abajo, pues, tenéis una visualización de cuáles son los atributos de marketing mix más relevantes para los consumidores del sector moda, ¿no? Aglutinando todas las opiniones de todas las marcas del sector moda, pues vemos, pues, que están, por ejemplo, más preocupados por atributos como precio y diseño que por atributos como calidad, ¿no? Y en la parte superior derecha veis un grafo de los términos que utilizan los consumidores que hablan de H&M cuando se encuentran en la fase de evaluación, ¿no? Entonces se pueden hacer insights como que se están comparando productos, ¿no? con la marca Zara, ¿vale? Y además, pues, de qué tipos de productos están comparando, ¿no? Pues están hablando sobre collares, sobre camisetas, sobre sombreros, sobre bolsos, sobre zapatos y demás, ¿no? La siguiente de las aplicaciones es una que nos permite, pues, detectar anomalías, ¿vale? Entendiendo una anomalía como un suceso tanto positivo como negativo en series que representan la evolución de un KPI construido a partir del ruido social, ¿no? Trabajamos con 23 indicadores que están basados o bien en el volumen de las menciones a la marca comercial, o bien en el análisis de sentimiento, o bien en la relevancia de quien ofrece la opinión, y somos capaces de construir series que miden el comportamiento, pues, de las opiniones de determinadas marcas en determinados medios y sobre determinados tópicos de conversación, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de una serie que representa uno de los KPIs, que es el Net Promoter Score, que es tan sencillo como restarle al número de promotores de la marca el número de detractores, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo real de una modificación durante un año de la marca Renault, donde vemos unos momentos de máxima satisfacción, ¿no? en el que se maximiza el número de promotores frente al de detractores, que serán los de la parte superior, y otros de mínima satisfacción, que son en el que se minimiza el número de detractores, ¿no? Entonces, haciendo un análisis terminológico, pues somos capaces de comparar, pues, cuáles son los tópicos de conversación en el momento, por ejemplo, de mínima satisfacción, ¿no? Entonces vimos que, bueno, pues aquí en la parte roja tenéis los tópicos de conversación justo en el momento de ese momento de mínima satisfacción, y en gris, pues, tenéis los tópicos de conversación antes y después de ese momento, ¿no? Y vemos como antes y después la incidencia de ciertos topics, por ejemplo, en este caso del modelo Clio, pues son muchísimo menores, ¿vale? Ese es el momento justo de antes y ese es el momento justo después, que era el momento de mínima satisfacción, ¿no? Entonces, buceando los datos, yendo más al detalle de las opiniones, pues lo que pudimos ver es que se trataba de una llamada a taller de los Renault Clio con un problema que se había producido y demás. Al contrario, en el momento de más satisfacción, pues aparecía el modelo Megane, y era porque habían lanzado un modelo nuevo en el que gustaba bastante, pues cuál era el diseño, y bueno, pues de esta manera, pues, podemos estudiar, en cierto modo, buscar pistas de qué es lo que ha sucedido durante la evolución de esa serie temporal. Otra de las funcionalidades de esta herramienta es poder agregar datos temporales, tanto de ruido social, como el que hemos visto antes, como de presión publicitaria entendida como audiencia, que la medimos en GRP, su inversión en euros, y ejercida, pues, tanto en medios offline como en medios online, ¿no? La herramienta permite cruzar series de presión publicitaria con series de ruido social, buscar correlaciones y decir, pues, qué anomalías han compartido, y ver si efectivamente ha habido algún tipo de influencia de alguna campaña publicitaria
en el ruido social, ¿vale? Es una herramienta que le vale a nuestros analistas para buscar insights que luego puedan trasladar a la marca. La tercera de las herramientas de análisis de datos es una herramienta de análisis del grafo social. Las principales funcionalidades es el análisis de comunidades, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos en la comunidad de H&M, donde tenemos un usuario que es el propio usuario de Twitter de H&M, que tiene una comunidad sobre la que influye bastante grande, con un tamaño bastante grande, con los usuarios sobre los que influye marcados en amarillos, y que a su vez esa comunidad está influyendo sobre las comunidades. Entonces, podemos hacer clustering de comunidades y ver cómo unas comunidades influyen a otras, cómo se agrupan, cuáles son los clústeres de usuarios que pertenecen a esas comunidades. Y también podemos sacar usuarios concretos, ¿no? Que son influyentes o que son embajadores o detractores de la marca, viralizadores y demás, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos los usuarios más influyentes del sector moda, es decir, sumando la relevancia de todos los usuarios del sector moda, lo podemos comparar con la relevancia de los usuarios de H&M y vemos, bueno, pues que el usuario más influyente de H&M pues es en torno al 18 del sector moda, ¿no? Entonces, podríamos recomendarle a H&M pues que hiciese campaña, pues, por ejemplo, con Pilar Rubio, que es más influyente que este, o con Vogue, o con cualquiera de estos usuarios influyentes dentro de su sector. La herramienta también nos permite pues, ver una propagación de estudiar cómo se propagan los mensajes en la red social, ¿no? Podemos ver pues, qué mensajes ha tenido más rendimiento en términos de viralización, es decir, cuáles se han propagado más. Podemos ver cuáles mensajes propios de la marca son los que se han propagado más, cuáles mensajes ajenos a la marca son los que se han propagado, qué mensajes positivos han sido los que se han propagado, qué mensajes negativos han sido los que más se han propagado. Y además ese estudio de la propagación no lo restringimos a Twitter, como otras herramientas, sino que estudiamos pues, una propagación entre canales. Es decir, somos capaces de detectar los artículos de blogs o noticias de prensa que han saltado a Twitter y que en Twitter pues, han comenzado a viralizarse, ¿no? Y dar una medida pues, de cuál ha sido el rendimiento de un artículo, ¿no? Entonces, en este ejemplo pues, vemos el post más propagado de Desigual para un momento concreto de tiempo, en el que se hablaba bueno, pues de Carolina Kurnikova, que se había vestido de no sé qué prenda y bueno, pues eso había resultado interesante para los usuarios en Twitter y lo habían propagado, ¿no? El post se había publicado en el blog de Desigual y rápidamente pues había pasado a Twitter y ahí se había divulgado y se había propagado y viralizado pues a un ritmo bastante grande, ¿no? Entonces podemos recomendarle a la marca pues que haga más acciones con esta señora o con la prenda o con el tipo de prenda que se ha puesto. O bueno, podemos analizar un poco más el árbol de propagación, ver quién lo ha viralizado y tomar decisiones para campañas futuras. Eso es lo referido a procesos, a proyectos y herramientas que nos permitían pues, entender un poco a los usuarios. Pero también trabajamos en el ámbito de activar la comunicación, ¿no? Y en concreto pues trabajamos en proyectos, vamos a empezar a trabajar en un proyecto para hacer un marketing multicanal en tiempo real. La idea de este proyecto es realizar un seguimiento de los consumidores en todos los puntos de contacto, tanto online como offline, agregar datos sobre esos usuarios y automatizar en tiempo real pues, los procesos de comunicación, ¿no? Ya sea mandarle publicidad online, mandarle mensajes push al teléfono inteligente, mandarle recomendaciones por email, etc. Pues básicamente este proyecto consiste en integrar 3 tipos de medios principales, ¿no? En primer lugar el medio web, el medio de los medios pagados y propios de los usuarios en el entorno web, con el entorno de social media y con el entorno de las tiendas físicas por medio de sensores, ¿no? Entonces la idea es recoger información de consumidores en esos 3 medios, de algún modo relacionarla, al final cada medio genera una serie de datos que son inconexos. La información que recogemos sobre usuarios en web no se puede relacionar de una manera directa con la información que recogemos en social media ni con la información que recogemos en tiendas. Y la idea, pues a través de aplicaciones, ¿no? Que enganchen al usuario, que le hagan hacer logins, que le den una experiencia de uso dentro de la tienda, etcétera, pues poder, toda la información que cogemos de cada uno de esos medios, poder integrarla, poder analizarla y poder tomar decisiones de envíos de comunicación personalizada, ¿no? Entonces, como ejemplos de la información que se obtiene en la web, pues podríamos tener el comportamiento online del usuario, es decir, qué productos visita, por cuáles se interesa,
cuáles son sus preferencias, cuáles son las compras online que ha realizado. Como ejemplo de conocimiento que podemos obtener en medios sociales, pues cuál es su grafo social, es decir, cuáles son sus amigos, cuáles son su familia, para luego poder activar recomendaciones, como la que ha salido antes en la mesa redonda, ¿no? de establecer recomendaciones en función de las preferencias de los amigos, cuáles son sus opiniones concretas sobre las marcas, cuáles son sus intereses. Y dentro de las tiendas físicas pues podemos recoger información como cuál es el comportamiento offline, sobre, por ejemplo, sobre qué mostradores, o cerca de qué mostradores o cerca de qué secciones en las grandes superficies el usuario se sitúa más, o cuáles son las compras que ha realizado en el terminal de punto de venta, si dispone de tarjeta de fidelización, etc. Y con toda esta información y todo este conocimiento, lo que pretendemos pues, es realizar comunicaciones personalizadas, ¿no? En modo de recomendaciones de producto, por medio de ofertas de productos a través de email, por medio de comunicaciones oportunas. Por ejemplo, si se detecta que un usuario hace uso de una aplicación, hace uso de su móvil cerca de la tienda, pues poder mandarle un mensaje push al móvil con una recomendación. O incluso, teniendo la información de sus amistades, de su familia y demás, pues poder mandar comunicaciones pues, a su familia, ¿no? En el caso de los niños, pues poder mandar comunicaciones a los padres, que son realmente los que tienen el poder adquisitivo y los que van a comprar el producto, ¿no? ¿Vale? Y además, como beneficio colateral, es que recogiendo toda esta información estamos tendiendo a conseguir una cantidad de datos multicanal relacionada que hacen un seguimiento del usuario en cada uno de los puntos de contacto y que nos va a permitir pues, obtener analíticas de estudios de consumo y patrones de consumo muchísimo mejores que los que poníamos antes, ¿no? Vamos a poder medir, por ejemplo, pues si un usuario antes de ir a una tienda de ropa si ha visitado la web primero, se ha interesado en una serie de productos, luego, después de comprarla si lo ha recomendado. O sea, que vamos a tener ese seguimiento, vamos a tener patrones de consumo que nos va a permitir pues, comprender más a los consumidores. Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta.